Para que tengas una mayor conciencia de lo que significa vivir la noche oscura del alma, quiero contarte una historia que ha sido transmitida a lo largo de generaciones. Hace muchos años, en un pequeño pueblo rodeado por montañas e inmensos bosques, vivía un joven llamado Alerón. Desde niño, Alerón había sido conocido por su curiosidad insaciable. Siempre buscaba respuestas a preguntas profundas sobre la vida, el propósito y la naturaleza del alma. Soñaba con ser sabio, comprender los misterios del universo y encontrar la paz en su corazón. Un día, en una de sus caminatas por el bosque, encontró una antigua cueva oculta. En la entrada de la cueva había una inscripción que decía: «Solo aquellos que están dispuestos a perderse encontrarán la luz». Intrigado, Alerón decidió adentrarse en la cueva, sintiendo una mezcla de emoción y temor. Sabía que algo importante le esperaba, pero no sabía qué. A medida que avanzaba por los pasillos oscuros de la cueva, la luz que llevaba en su lámpara empezó a desvanecerse. El aire se volvía más pesado, y un sentimiento de soledad comenzó a apoderarse de él. Sin embargo, siguió adelante. Tras horas de caminar, la oscuridad era total. Alerón ya no podía ver ni sentir su propia presencia. Solo el eco de sus pensamientos lo acompañaba. Comenzó a dudar de su decisión. Su mente le susurraba que quizás había cometido un error al entrar en ese lugar. Empezó a sentir miedo, una sensación de desesperación que le decía: «Estás perdido. Nunca encontrarás lo que buscas». Entonces, ocurrió algo curioso. Alerón comenzó a recordar todos los fracasos de su vida. La miseria de sus relaciones rotas, sus errores pasados, la vergüenza de no haber cumplido con sus propios sueños. La oscuridad parecía reflejar todo lo que había evitado enfrentar durante su vida. Se dio cuenta de que no solo estaba perdido en la cueva, sino también en su propia alma. La noche oscura del alma había comenzado. Durante días, Alerón permaneció allí, sin comida ni agua, sumido en una profunda tristeza. Se dio cuenta de que no estaba solo en la oscuridad, sino que se enfrentaba a su propio vacío interno, a todo lo que había ignorado, reprimido y temido. En ese momento, comprendió que su mente y su corazón estaban atrapados en el mismo laberinto que él, sin salida. Exhausto y casi al borde de la desesperación, Alerón se tumbó en el suelo de la cueva. Mientras miraba el techo oscuro, comenzó a recordar las palabras de un anciano sabio que había conocido varios años atrás. La oscuridad no es el final, es el primer paso hacia la verdadera luz que llevas dentro de ti. Con estas palabras resonando en su mente, Alerón decidió rendirse. Ya no luchó contra el dolor ni contra el miedo. Por primera vez, se permitió sentir la totalidad de su dolor, sus inseguridades, su fracaso y su angustia. En ese momento, una extraña calma comenzó a invadirlo. La oscuridad ya no lo asustaba. En lugar de resistir, comenzó a aceptarla como parte de su proceso. De repente, sin previo aviso, una chispa de luz apareció en la lejanía, como un destello en la inmensa cueva. Al principio fue tenue, casi imperceptible, pero poco a poco comenzó a brillar con más fuerza. Alerón se levantó y caminó hacia esa luz, que parecía guiarlo con una energía inexplicable. Al acercarse a la luz, Alerón comprendió algo profundo: la luz no venía de fuera, sino de su interior. La verdadera sabiduría, la verdadera paz, la verdadera luz siempre había estado dentro de él. Solo que, para encontrarla, tuvo que atravesar la oscuridad y enfrentarse a sus propios miedos y sombras. Al salir finalmente de la cueva, el sol ya había salido y el cielo se veía despejado. Alerón miró al horizonte, sintiendo una conexión profunda con el mundo y consigo mismo. Sabía que la cueva era solo una metáfora de la vida. La noche oscura del alma no es el final de la búsqueda, sino el punto de partida para un renacimiento interior. De vuelta en el pueblo, Alerón ya no era el mismo. No solo había encontrado la luz, sino que había aprendido a abrazar la oscuridad como parte de su proceso de transformación. Ya no tenía miedo de los desafíos, ni de las sombras que pudieran aparecer en su camino. Sabía que, sin importar lo oscuro que pareciera el camino, la luz siempre regresaría. Al final, Alerón se convirtió en el sabio que siempre había soñado ser, no por haber evitado la oscuridad,
sino por haberla atravesado con valentía. Esta historia es una representación de lo que muchos de nosotros vivimos cuando atravesamos la noche oscura del alma. Es un proceso de purificación profunda, donde nos enfrentamos a nuestras sombras, miedos y pérdidas. Pero es también una etapa de renacimiento, donde nos damos cuenta de que, incluso en los momentos más oscuros, la luz siempre está dentro de nosotros, esperando ser descubierta. Gracias por estar aquí. Nos vemos en el camino interior.